Ahora sí, martes 25 de junio, y vamos a decirles que tenemos una anomalía en nuestro espacio, porque yo abro con una pregunta de cuál es la parashá de la semana y pregunto al Zoom, Julio, ¿cuál es? Y Julio está acá, aunque sea 25 de junio, Julio ya llegó. Así que le vamos a preguntar a Julio, ¿cómo se llama la parashá esta semana? Muy bien. Envía tú. No sé si se escucha ahí. Shelach leja. Shlach leja. Envía tú. Y está relacionado. Espera, no es envía tú. Bueno, envía. Shlach leja, para vos. Bueno, envía para ti, para vos, envíate, es leja. ¿Sí? Como shlach, enviar, y de ahí viene la palabra shlihim. No sé si alguna vez alguno de ustedes estuvo con enviados de la tierra de Israel, que vienen a traernos la cultura de Israel acá, y se llaman shlihim. Y bueno, está bueno que les quede esa palabra de esa situación. ¿Qué más querés decir, Julio? Que está relacionado con el famoso envío de los 12 espías o emisarios que van uno por cada digamos, tribu para tratar de ver cómo es la tierra de Canaán y que hagan un informe. Muy bien. Después el resto lo vas a desarrollar vos. Acá lo que dijo Julio, por si no se escuchó, es que el tema principal de la parashá es que de las 12 tribus que estaban deambulando por el desierto, se eligió a un príncipe de cada una de esas tribus para enviarlos a la tierra de Israel, para que la recorran, para que la vean, para que la analicen y vuelvan al pueblo a contarles cómo es la tierra prometida. El verbo que se utiliza para que los hebreos vayan y den vueltas por la tierra de Israel para conocerla, para traer información y para que el pueblo de Israel conozca su tierra a través de sus 12 representantes o enviados, es muy particular porque generalmente se llama Parashata Merraglim, la parashá de los espías. Merraglim son los espías, pero la palabra que se utiliza para que el pueblo de Israel, perdón, para que los 12 enviados del pueblo de Israel recorran la tierra, ¿saben cuál es? Pueden no decirme en hebreo, decirme en castellano, o pueden decirme en francés, y es la misma palabra. ¿Nadie? Bueno, pregunten en el chat GPT y la semana que viene me cuentan. Pero la respuesta correcta es sí. ¿Quién lo dijo? ¿Qué dijiste, Steve? La tour. Muy Turistas. bien, la tour o turismo, hacer turismo. Espera. Enviaron 12 personas con la consigna de que hagan la tour por la tierra de Israel. Y entonces es el primer viaje de turismo que tenemos en nuestro pueblo, en la historia de la humanidad. Y de ahí viene la palabra que pasó a los demás idiomas con la misma raíz, con la misma idea que es la tour. En hebreo dice la tour directamente. Y tenemos así la opción de hacer turismo. Y por eso yo cada vez que viajo lo hago para cumplir con la Torá. Y me voy de viaje lo más seguido que puedo porque soy muy religioso y soy muy observante y quiero seguir viajando por el mundo todo lo que pueda. Bueno, llevo a 11 personas. No, llevo a mi familia que son como 11. Son menos, pero gastan como 11. Bueno, entonces ese es el tema principal de la paraya. Dentro de este tema central hay un montón de implicancias interesantes para pensar. Y la primera es que los 12 vuelven y 10 dicen, no vamos a poder. La tierra es bárbara, eso lo confirman. Y la única consigna que llevaron fue, vean cómo está la tierra. Y vuelven y dicen, la tierra es bárbara, pero. La tierra es bárbara, pero. Y yo quiero hacer una digresión y contarles algo que me pasó en el viaje que hice ahora, que tiene el mismo pero nada más, es la misma coincidencia, pero me parece que está bueno temática judía, por eso lo quiero contar y compartirlo con ustedes. Estuvimos antes del viaje que hice por Lambrot a México, fui con mi mujer a Italia. Y estuvimos en Roma, ¿vieron los free tour? Esos tours gratuitos que te llevan, claro, que te llevan a pasear 2 horas, 3 horas, te cuentan la historia. Lo solemos hacer siempre que podemos porque están buenísimos a la gorra, a la kipá, diría yo.
Caminando. con Y esto. son caminando. Bueno, hicimos 3 y uno de ellos era la Roma antigua y el gueto judío. Entonces fuimos con la intención de hacer ese recorrido por el gueto judío y de las 2 horas y media que duró el tour, 2 horas 15 se dedicó a la Roma antigua y 15 minutos le dedicaron al gueto. Pero bueno, ponele. Entonces fuimos al punto donde, no sé si saben ustedes, la comunidad judía de Italia es la más antigua de toda la diáspora. En el año 70, cuando destruyeron el templo de Jerusalén, ya los primeros judíos llegaron a Roma hace 2000 o 1970 años, no sé, más o menos. Es enfrente del Trastevere. Está el río, de un lado está el Trastevere, del otro lado está el gueto judío. Es donde está la sinagoga, exactamente. A la vuelta de la sinagoga de Roma, nos llevan al punto del cual la comunidad judía, que era con 2000 años de historia, súper integrada, muy bien adaptada y además con una particularidad, es la única comunidad judía del mundo que tiene su propio nusaj. Hay nusaj sefaradí, hay nusaj ashkenazí, ahí te cuento, y hay nusaj italquí. El estilo, la melodía, la forma en la que rezan, la melodía con la que leen la Torá, con la que se hacen los cánticos. Está el estilo ashkenazí, el estilo sefaradí y el italquí. Es propio porque es anterior a la división del pueblo judío entre ashkenazim y sefaradim. No se vio contaminada por esas corrientes, tiene su particularidad. Y estaban tan arraigados que pensaron que la Shoah no los iba a afectar. Y cuando los italianos manejaban el tema, no los afectó. Tuvo que venir el nazismo directamente a Italia a hacer lo que tuvieron que hacer para la solución final, y la comunidad judía negoció con los nazis, juntó dinero, trató de pagar el rescate, lo pagó, una fortuna, igualmente los deportaron. Entonces te llevan al punto donde se deportaron a los judíos, te cuentan, y el guía nos dice: es la página más oscura de la historia de la humanidad. Hicieron lo peor que se puede hacer. Juntaron acá a los judíos y los mandaron a Auschwitz, y eso es algo tremendo y muy grave. Pero, y cuando dijo pero, a mí se me pusieron los pocos pelos que me quedan de punta. Y dice, pero yo fui a Auschwitz 2 veces. Y no vi nada. No con un guía propio, sino por mi cuenta con los amigos, y escuché a otros guías. Y para mí, lo que escuché, lo que hacen es mercantilizar el recuerdo y la memoria de esa gente, y creo que lo que hacen es mostrar demasiado explícitamente y contarte cosas innecesarias para generarte más dolor. ¿Para qué mostrarte los pelos? ¿Para qué mostrarte ciertas cosas? Para mí no está bien lo que hicieron. Y entonces éramos un grupo de 10, 12 personas, o un poquito más tal vez, en el tour. Terminó de decir eso, empezó a caminar y me puse al lado y le dije, te quiero decir algo. Y lo primero que le dije es, cuando vos contás algo frente a la gente y decís algo importante y terminás la frase con un pero y vas a decir otra cosa, si eso que decís no es tan o más importante que lo primero, no lo digas porque anulás lo primero. Y vos acabas de decir algo de una gravedad tremenda y le agregaste un pero que es absolutamente subjetivo, pequeño, parcial, imposible de generalizar. Vos hablás de una Shoah versus lo que vos escuchaste de un guía. ¿Cómo podés comparar esas dos cosas? Y las pusiste en la misma oración con un pero de diferencia. Entonces, acá agregan, Tomás, el tema del 7 de octubre, que también hay muchos peros exactamente que hacen exactamente lo mismo. Y coincido. Más allá de todo lo que le dije, le resalto simplemente la idea de que usar la palabra mercantilización también es un acto antisemita, porque es querer vincular a los judíos con el comercio. Le digo, a ver, ¿por qué usaste la palabra mercantilización? Y cuando me quiere explicar, le digo, eso que dijiste no es mercantilizar. O sea, usaste una palabra para darle connotación de comercio y no quisiste decir eso, pero sabés que eso está vinculado a los judíos. Todo lo que hiciste está mal. Tendencia antisemita total. Y obviamente que después me pidió perdón, me mandó un mail posterior que se quedó reflexionando, que estuvo mal.
Yo lo hice para que no lo vuelva a hacer nunca más, y Claro, creo sí, que no sí. lo va a hacer nunca más, porque lo hice sentir bastante mal. Pero la verdad es que lo traje por esto de que cuando uno hace una frase grave y después dice, pero si no vas a decir algo tan o más relevante que lo anterior, no lo digas. Y acá los Merraglim hicieron ese, con otra, nada grave, nada tremendo, fue una que vean cómo es la Tierra. Dijeron, la Tierra es buena, pero hay gigantes, nosotros somos como langostas frente a ellos y no vamos a poder. Y ahí es donde aparece una de las ideas que es siempre fundamental pensarse en uno mismo y tiene que ver con tu autoestima. ¿Cómo te enfrentás a los desafíos de la vida? ¿Cómo te parás cuando algo parece complicado? ¿Te parás con la idea de que vas a poder, que no vas a poder? ¿Sos optimista, pesimista? ¿Tenés una buena autoestima? Bueno, hay un estudio hecho que me pareció interesante compartir con ustedes, que dice que la diferencia en la gente no es la autoestima, sino que es la mentalidad que tengas. Y que hay gente que tiene mentalidad fija y hay gente que tiene mentalidad de crecimiento. La gente que tiene mentalidad fija, ¿por qué pasa esto? Porque cuando vos tenés 8, 9, 10 años, se te presentan problemas, acertijos, problemas de matemática o desafíos intelectuales para superar, hay chicos que se sientan y van a hacer todo lo posible para encontrar la solución. Y hay otros que ven la dificultad y abandonan. Y quisieron investigar qué es la diferencia, qué le pasa a unos versus qué le pasa a otro. Y bueno, encontraron que una gran diferencia pasa por esta mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento, ¿no? ¿Y cómo descubrir eso? Y lo más importante para descubrirlo es darte cuenta que una cosa es tu capacidad y otra cosa es tu esfuerzo. Es tu capacidad versus tu esfuerzo. Cuando lo único que se te valora o vos valorás es tu capacidad, eso es fijo. Cuando lo que se habla, se valora y vos ves en vos es tu capacidad de esfuerzo, eso es variable. Entonces, si a vos te dicen todo el tiempo, vos sos inteligente, vos sos un genio, o vos sos un burro, o vos sos, eso es fijo. Y habla de tu capacidad y te pone una etiqueta. Y cuando esa etiqueta que te pusieron es muy mala, vos te la crees y no tenés autoestima o no tenés posibilidades de superarte. Y si es muy buena, tenés miedo de defraudar. Si a vos te dicen, no, vos sos brillante, no, vos sos inteligente, a ver, haceme una pregunta. Y vos decís, bueno, voy a hacer una pregunta y voy a demostrar que es mentira. Todos tenemos el síndrome del impostor. O sea, uno va a decir, yo no soy tan inteligente. Cuando te ponen la capacidad y te la dan fija, es un problema para bien y cuando es buena la capacidad y cuando es mala también. Entonces, en lugar de eso, decirle, ¿sabes qué? Para hacer esto hiciste un esfuerzo importante y lo supervaloro. Entonces, cuando a vos te hablan del esfuerzo que hiciste, no de la capacidad que tenés, ya estás tranquilo porque te valoraron el esfuerzo que hiciste esa vez. No te hacen un estándar que tenés que sostener y tenés miedo a perder. Entonces, quizás una de las cosas que uno puede ver acá es que esta gente fue elegida por ser lo mejor de cada tribu. Y le pusieron la capacidad al frente y le hablaron de la capacidad. Y tuvieron miedo de defraudar. Y tuvieron miedo de no estar a la altura. Y quizás por eso terminaron diciendo algo que no era lo que se esperaba que digan, todo lo contrario. Y entonces ahí aparece una de las ideas que uno puede desprender de este episodio, porque no les dije al principio, pero se los digo ahora, lo más inexplicable es que este grupo de gente que había salido de Egipto hace poco tiempo, que había visto la mayor cantidad de milagros que alguien puede ver en su vida, porque vieron las 10 plagas, porque vieron la apertura de las aguas, porque vieron que se cerraron las aguas, porque vieron que entregaron la Torá, porque vieron la manifestación en el Ar Sinai, todo vieron. Porque vieron que caía maná todos los días, porque vieron que salía agua de un pozo que los acompañaba, que una nube los protegía. ¿Cómo puede ser que de pronto no hayan podido resolver esta situación? Que por supuesto también tiene explicaciones más sencillas. La más básica
es que todo lo que les conté recién que vimos fue obra de Dios. Ellos no hicieron nada. Y este era el primer desafío que tenían que enfrentar ellos. Y ellos no estaban preparados porque habían crecido como esclavos. Por eso, ¿cuál va a ser la consecuencia de esta para allá y de este episodio? Que se van a quedar 40 años en el desierto. Acá, mucha gente cree que los 40 años es producto del Geta Egel, del becerro de oro. No. Los 40 años son de nuestra para allá. Cuando volvieron y la gente le creyó a los 10, ahora vamos a hablar de los otros dos, pero de las 10 que dijeron no vamos a poder y lloraron y contagiaron de llanto al pueblo y la gente lloró, la gente le creyó a ellos, lloraron con ellos y por eso Dios dijo, bueno, ¿sabes cuál es la consecuencia de esto? No están preparados, son una generación de esclavos que nació esclava, que creció esclava y que tiene mentalidad de esclava y que necesitamos que nazca una nueva generación, ya te dejo, una nueva generación. Y la nueva generación, en términos de la Torá, un cambio total es 40. El 40 es un número de cambio en la Kabbalah, que si quieren ahora después les doy unos ejemplos de por qué 40 es cambio. Entonces, 40 años para que nazca una nueva generación, para que se produzca un cambio, para que todos los que estén ahora vivos ya hayan muerto en el desierto y esa nueva generación pueda luchar para obtener su tierra. Ahora le doy la palabra a Julio, que es una pregunta, pero les dejo una pregunta para que piensen. ¿Qué fecha fue el día que estamos hablando? Julio. Sí, no, lo que te quería decir como consecuencia de eso, porque por lo que leí, bueno, eso lo sabes, no solamente fue el miedo que les generó, sino que algunos querían volver a Egipto porque decían que tenían la comida y tenían un montón de cosas. O sea, lo peor de todo, que no solamente en el pueblo generó miedo, sino que también quisieron volver para atrás, desconociendo todo lo que había pasado. Sí, eso fue más fuerte en la para allá pasada. Sí. La semana pasada, Sí, cuando pidieron que están hartos de la maná, dijeron, pero si en Egipto comíamos gratis y comíamos Sí. pepinos y comíamos carne y comíamos pescado y teníamos todo al alcance de la mano y había pastrón, todo eso fue básicamente en la para allá pasada. ¿Gus? sí, lo que quería decir es que no solamente ¿Se escucha cuando hacen la pregunta? Sí, vamos. que no solamente demostraron no tener capacidad para el esfuerzo, sino que después fueron 10 tribus que desaparecieron. Y las dos únicas que quedaron fueron las que realmente votaron a favor y fueron los que tuvieron el esfuerzo y llevaron adelante el pueblo. Bueno, acá dicen que las 10 tribus que dijeron eso son las que después van a desaparecer y las únicas que se van a preservar son las dos que dijeron que sí y que eso consecuencia de la fuerza o de la confianza o de lo demás que tienen. ¿Alguien más quería levantar la mano? Sí. Por este motivo también Hashem dijo que este grupo, esta generación no estaba preparada para entrar a la tierra Claro, prometida. este es el motivo por el cual Hashem dijo no está preparada la generación. La Es nueva por esto. generación va a entrar Y va a ser la nueva generación. Exactamente. Una pregunta, ¿viste? Porque coincide, creo que la Torá dice, cuando los espías se van 40 días. Sí. Coincide porque Un año por cada día. los 40 años, por esos un día. Sí, pero el número de 40 es porque ¿Es de casualidad? no, es el cambio. Es un Ok. cambio. 40 días llovió para cambiar la generación de maldad prediluvio para que se purifique la tierra y empiece una nueva generación. Llovió 40 días. 40 días estuvo Moshe en el Sinaí para bajar con las tablas para que de esclavos pasen a tener Torá y sean un pueblo libre. 40 años estuvimos en el desierto para que cambie una generación. Sí, el número 40 CA es la cantidad mínima de agua que tiene que tener una mikve para cambiar tu estado de impureza a pureza. 40 CA. Son algo así como 800 y pico de litros. Pero la medida en hebreo es 40 CA. O sea que el número 40 es un número asociado al cambio. Les pregunté la fecha. ¿Alguno ya lo googleó? No. ¿Qué fecha fue el día que pasó lo que se acabó de contar? Que los espías dijeron no vamos a poder y los judíos lloraron y el pueblo de Israel se perdió entrar a Israel. ¿Qué fecha fue? 9 de Av. Muy bien, Exacto. Margarita. Muy bien. Fecha clave. Tisha B'Av, 9 de Av. Ese es el día de energía negativa de nuestro pueblo más fuerte, que más desgracias nos ocurrieron. Ese día se destruyó el primer templo de Jerusalén, el segundo templo de Jerusalén. Ese día se provocaron un montón de matanzas en las cruzadas.
Ese día fue la expulsión de los judíos de España y un día, el 10. El 10. Más o menos. Correcto, hay un montón de desgracias que nos acaecieron. Y alguno dice, lloraron en balde, lloraron en vano. Cuando uno llora en vano, después va a encontrar razones para seguir llorando. Como enseñanza de que a veces uno sin necesidad llora por demás, se queja por demás, se lamenta por demás, cuando tiene un montón de bendiciones, cuando tiene un montón de cosas buenas para disfrutar y solamente se enfoca en alguna pequeña cosa que no está bien y llora innecesariamente en lugar de valorar todo lo bueno, bueno, te estás atrayendo tu vida al llanto, te estás atrayendo tu vida a la carencia, a la falta, lo negativo y terminas sufriendo por esa razón. Así que ahí hay una de las ideas que está atrás de este concepto. Pero entonces una idea central de la parashá es que esto ocurre en Tisha B'Av. Por supuesto que no está, sino que los rabinos interpretan eso. Así como uno puede decir que tuvieron miedo a fracasar, y tuvieron miedo a fracasar porque tenían un estándar alto y tenían miedo de que ellos no estén a la altura de lo que la gente creía de ellos, hay otra explicación que dice exactamente lo contrario. ¿A qué tuvieron miedo? Tuvieron miedo al éxito. Tuvieron miedo a que les vaya bien. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Porque donde ellos vivían hoy, estaban cómodos. Tenían maná que caía todos los días del cielo. Tenían pozos de agua que los acompañaban todos los días a donde iban. Tenían la Yejiná, tenían a la presencia divina con ellos cerca. No había que trabajar. No estaba Fabi hinchando en los Beitzen. Entonces, todo funcionaba bien y fácil. Y si tenían éxito, tenían que hacer un ejército e ir a pelear. Tenían que ir a la guerra y conquistar. Tenían que organizar y administrar un país, ocuparse de la economía y tenían que plantar y cosechar y arar y pagar impuestos. Entonces, claramente, esa mirada dice que a veces te va mal, no por miedo al fracaso, sino por miedo al éxito y que ese éxito te abrume y te haga desistir del esfuerzo porque en el fondo te autoboicoteás por lo peligroso que es que te vaya bien. Entonces, claro, acá lo que dice Tommy es que hay en el fondo miedo al cambio, para un lado o para el otro, y cambio igual 40. Así que claramente es una generación de la cual tenemos que aprender mucho porque hay mucho de esto en nuestra vida y muchas de estas cosas nos pueden impactar. Pero volviendo al comienzo, ¿por qué entonces Dios le dijo a Moshe, envía a la gente si podían venir tantos fracasos, tanto por miedo al éxito, por miedo al fracaso, porque iba a salir mal? Por eso dice Shlach Leja, para que quede claro que Dios no necesitaba esto y no quería hacer esto, sino que era un pedido de Moshe y de la gente. Entonces el envío no es porque Dios lo necesita, sino porque la gente lo necesita. Y entonces hay que tener cuidado a veces con lo que pedimos. A veces uno cree que puede pedir cualquier cosa y todo va a estar bien. Tienen que decir, yo pido. Por las dudas pido. Puedo decir, me dicen que sí, me dicen que no, no importa, yo pido. Así vivimos los rabinos, pidiendo. Pero la verdad es que a veces uno tiene que tener cuidado con lo que pide. Porque puede ser que te lo den. Tener cuidado con lo que pedís. Porque puede ser que llegue. Y a veces lo que llega que pedís no es lo que necesitabas. Y cuando llega lo que pedís que no necesitas, también te puede cambiar la vida para un lado o para el otro. Así que ahí tenemos otro de los conceptos. La idea central de esta para allá es que de acá surge el minyan, cosa que creo que ya saben, pero por las dudas se los recuerdo. El minyan, ¿todos saben lo que es el minyan? Sí. El minyan es el quórum, la cantidad mínima de personas que tiene que haber para Leer la Torá. Leer la Torá. para santificar el nombre de Dios. ¿Podés rezar solo? Sí. Leer la Torá, no. Podés
hacer alguna de las cosas que la religión te pide solo, sí. No podés solo santificar el nombre de Dios. Por ejemplo, cuando vos lees la Torá públicamente, haces una brajá primero que santifica el nombre de Dios, no la puedes hacer en público porque no hay minyan. Si minyan no la puedes hacer, ahí tenés que tener minyan porque hay que santificar el nombre de Dios. Cuando rezás, ¿puedes rezar solo? Sí, hay 3, 4, 5 cosas que no puedes decir que son santificaciones del nombre de Dios. No puedes decir el Barjú, no puedes decir el Kadish de duelo, no puedes decir el Hatzi Kadish, no puedes hacer la Kedushá de la Amidá en voz alta. Son todas cosas que no podés hacer porque tienen la santificación del nombre de Dios. Así que, ojo, el minyan no es para rezar, es para santificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hay una cita en la Torá que dice, Benigdashti betoch aida azot. Porque me santificaré en medio de esta congregación. Betoch aida, eida es congregación. Entonces había que ver. ¿Podés, por favor, repetir cuáles son las situaciones en que no se puede hacer solo, por favor? Dije la del rezo, que es el Barjú, el Hatzi Kadish, el Kadish Alem, el Kadish de duelo y la Kedushá de la Amidá, la repetición en voz alta de la Amidá. El Kadish de duelo no se puede decir solo. No, sin minyan no se puede hacer Kadish de duelo. Ok, gracias. Entonces, La repetición en el Benigdashti, 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 Beto, Aida Azot. Entonces, hay una necesidad de santificar a Dios y hace falta una edad. Edad es congregación, pero no te dice cuántos son una edad. Hace falta una edad, pero no sabemos cuántos son. Y en esta para allá aparece que Dios se enoja con los que dijeron que estaba todo mal y dice, ¿hasta cuándo voy a tolerar a esta edad? ¿Hasta cuándo voy a tolerar a esta congregación, a este grupo de gente que se porta mal, como ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a tolerar? Y bueno, Eidá, en ese caso de la Torá, es 10, porque eran los 10 espías que dijeron que no iban a poder y que hicieron llorar a todo el pueblo. Entonces ahí aprendemos que para santificar el nombre de Dios hace falta una Eidá y que una Eidá son por lo menos 10. Ahí no dice nada del sexo de los 10. Dice que una edad está conformada por 10. ¿Ella viene también del Shoresh de Tiro de él? Es que se escribe igual, pero no sé si el Shoresh es el mismo. ¿Y decía algo del sexo de los espías? ¿De los ángeles? No, de los espías. Sí, los 12 espías eran varones porque todos eran varones en la antigüedad y obviamente los príncipes de las tribus todos eran hombres. Bueno, acá preguntan de dónde surge que los 10 tienen que ser hombres. El Talmud va a seguir hablando de Azará, de 10, y no va a especificar que sean hombres. La Edad Media, que tiene los libros de Alajá, en esos libros van a especificar que tienen que ser hombres y no pueden ser mujeres. O sea, hay una postura machista que se va construyendo con el paso del tiempo que hace que las mujeres no cuenten, y como los ortodoxos se mantienen con esos textos, no las cuentan. Nosotros, que pudimos estudiar el texto hacia atrás y animarnos a hacer un cambio si atrás no estaba prohibido, no hay ningún texto en la Torá ni en el Talmud que le prohíba a una mujer ser parte del minyan, por lo tanto, puede. Entonces, en los templos o sinagogas o comunidades conservadoras y reformistas, las mujeres cuentan para el minyan. En los ortodoxos no cuentan para el minyan. Ustedes eligen a dónde quieren ir. Cuando nació el conservadorismo no era así. Eso se modificó. Acá pregunta si cuando nació el movimiento conservador fue así. El movimiento conservador nace y empieza a construir de a poco un modelo de cambio a lo que había. Y fueron abordando de algunos de los temas, como siguen ahora hasta hoy. Entonces, llegó unos años hasta que llegó ese tema, se abordó. Yo creo que se debe tener ya 70, 80 años este tema, ¿eh? No es nuevo. ¿Pero se puede generalizar con movimientos conservadores en todos los países? No, hay algunas excepciones, pero la gran mayoría se puede. No, me sonaba que Hay excepciones. Por ejemplo, la comunidad judía de Chile y de México son bastante más cerradas y se llama movimiento conservador. y son más sortidas igual y en algunas no cuentan.
Sí, yo creo que en el judaísmo europeo casi no hay masortí. Claro. Muy poquito. ¿En Estados Unidos? Hay una sinagoga en las grandes ciudades. David, En Estados Unidos sí, los conceptos son distintos. No, bueno, afiliadas al movimiento masortí. Son muy distintos. No, pero igual, una pregunta. Sí. El movimiento conservador dice puede o debe tomar, pero después algo optativo. Bien, acá pregunta Julio si esto es puede o debe el movimiento masortí tomar contra la mujer. El movimiento masortí tiene una definición que es pluralista. Cuando se publica una respuesta, una teshuvá que permite algo, es una opción que toma o cada judío si el tema es personal o cada rabino de cada lugar si el tema es general. Entonces, en el caso cada rabino de cada comunidad puede decidir si cuenta o no a las mujeres en su minyan, pero no está obligado a contarlas. O sea, un rabino puede ser masortí, tener su tefilá, su sinagoga, y en esa sinagoga solamente contar a los hombres. Puede pasar. No es mi caso. Esperen que tengo un montón de chat que no fui viendo, perdón. A ver, chatear. A ver qué dice. Es lo mismo que pasa, ya lo vimos, lo vimos. Bueno, ¿de dónde surge el número 40? Lo dice la para allá. ¿Sí? ¿Dónde surge? Dios dice van a estar 40 años deambulando, estuvieron 40 días en la tierra. Todos esos son números que aparecen explícitamente en la Torá. Y existen ángeles con nombre de mujer. No que yo conozca ahora, no que me vengan a la memoria, todos los que conozco tienen nombre de varón. No conozco. Creo que la respuesta es que todos los hombres son hombres normales y muy poquitos son ángeles, y las mujeres son todas ángeles de Charlie. Pero no sé. No conozco. Ahora no se me ocurre ninguna. Fabián, la pregunta es ¿por qué 40 y no 30 o 50? Lo conté hace un ratito, que 40 es el número que para la Kabbalah es de cambio. Y entonces, Está bien, pero ¿por qué 40? ¿De dónde surge 40? Esa es mi pregunta. de la Torá, que en todas las situaciones de la Torá que propone un cambio, aparece el número 40. Sí, pero está bien, te pregunto, pero ¿por qué el número 40 en particular? Por eso no hay, ¿por qué el 7 es el número completo? Por ¿Por la qué el semana. 10 es el. ¿Cómo? Por la semana, el 7. ¿Y la semana qué es? ¿Qué aparece en la Está Torá? bien. O sea, la Torá dice una semana dura 7 días, lo dice la Torá. Entonces acá dice, ¿querés cambiar a la humanidad? Va a llover 40 días. ¿Querés cambiar al pueblo judío? Que camine 40 años en el desierto. ¿Querés cambiar al pueblo judío? Está de 40 días y entregamos la Torá. Esa es la deducción, igual que la semana. La semana es una de 7 días porque la Torá dice, hay 7 días en la semana con el que Dios creó el mundo. ¿Por qué 7 y no 9? ¿Por qué no creó el mundo en 9? Es la misma pregunta. Quizás puede ser que los 40 años en esa época, como la edad de la gente vivía mucho menos, cambiaron las generaciones de los 40 años. Hoy es Entonces viene de ahí, sí. No sé No. si No, hay una vivía- interpretación. Sí, más sí. ahí. No. Vivía La más. Torá cuenta Bueno, otros pero- números, pero es verdad casos, que en pero la en otros- antigüedad la esperanza de vida era 30 y pico años, o sea que Por con eso. 40 cambiabas a toda la generación. Claro. Eh, Acá me preguntan si un goy puede contar para el minyan, si un no judío cuenta para el minyan, y la respuesta es no. Para vos contar en el minyan, tenés que estar obligado al cumplimiento de las mitzvot, porque vos estás sacando a otros o ayudando a otros a salir de esa mitzvah, y entonces el no judío no entra en esa categoría, por eso no cuenta. Ni mujer ni hombre. Y ni mujer ni hombre. Y Entonces, Ni mujer ni hombre. ahora el Y, cumplimiento- espera, que y las mujeres se pueden poner tefilim, en el movimiento ortodoxo obviamente no, en el movimiento conservador y reformista, igual que con el minyan, igual que con la kipá, igual con el talit, es una posibilidad. No están obligadas, pero es optativo. Y pueden ponerse talits, tefilim, kipá, o ser parte del minyan, o conducir el servicio, o ser hasaniot, o ser rabinas, o cualquiera de estas funciones rituales. Incluso, ¿saben qué? Hay moalot o moelet en ¿Sí? singular, cosa que palabra que ni suena. ¿En dónde? Hay mujeres recibidas para hacer moel en la Argentina. Hubo hace unos años un curso en el seminario y 2 chicas participaron. Son médicas. Así que hasta incluso eso. Nunca conocí a ninguna yohetet, que tampoco existe la palabra. Yohet es el que mata a los animales ritualmente, Ayer. el que los hace callar.
Así que hay muchas... ¿Tuvieron experiencias a los médicas? no sé, No sabe. no sé. Yo no voy. Y el judío que nació judío pero no cumple mitzvot, ¿cómo se considera? Judío. Esa era la... Puede ser parte del mío. Claro, eso es justo lo que Pero quería decir. la mitzvah, no que cumple, que está obligado Está a cumplir esa obligado. mitzvah. Y cuando está en ese acto, está cumpliendo con la mitzvah. Vos estás presente en un rezo y se dice en voz alta, estás cumpliendo. Entonces, en ese acto estás cumpliendo. Bueno, quiero decirles un par de cosas más antes de que se me vaya el tiempo, porque hay un par de temas más en la para allá. Déjame ver si me quedó algo pendiente de lo que tengo anotado para no olvidarme de ver cosas. Bien. Dos temas me quedan. En la para allá se recuerda la prohibición de trabajar en Shabbat. Y aparece un hombre que va a cortar árboles en Shabbat. Mekoshesh etzim. Así es como se llama. Es una persona que viola fragantemente la mitzvah de Shabbat y en Shabbat va y corta árboles. Entonces, el castigo es tremendo porque obviamente se hace todo un lío, una revolución, y frente a esa revolución se decide que no puede continuar vivo, no puede estar en el grupo porque está en contra de todo lo que el grupo propone. Y acá se desprenden varias cosas, pero la primera es que muchas de las mitzvot judías son comunitarias, no son personales. No es una cuestión de fe. El cristianismo es un tema de fe, es algo que vos reconoces en tu corazón, es un vínculo entre vos y Dios, es algo bastante más personal. Uno puede tener obviamente una dimensión universal, nacional, grupal, pero el ejercicio es personal. En el judaísmo el ejercicio no es personal, el ejercicio es comunitario. Yo quiero comer kasher y no me van a hacer carne kasher para mí. Para que haya carne kasher, tenemos que ser unos cuantos los que comemos kasher. Y de hecho, cuanto menos gente come kasher en Argentina, más difícil es comer kasher. Porque no hay mercado, porque no hay volumen, porque no hay restaurantes, porque no hay distribución. Comer kasher en Capital o en Flores o en el 11 es más fácil que comer kasher en Vicente López. Porque en Vicente López hay menos judíos que comen kasher. Entonces, por culpa de ustedes, a mí me es más difícil comer kasher. No, Entonces, tenés que dejar la es carne. por culpa tuya, Dani, es por culpa tuya. Dejate la capital. Dejá la carne y se resuelve No todo. quiero cargarte culpa, pero es culpa tuya. No, la verdad, amigos, es que Le di una la idea. dimensión es comunitaria, no es personal. No. Entonces, la idea del judaísmo es que uno no solamente respete personalmente, sino que respete a los demás. Y frente a eso, la mitzvah de Shabbat es muy importante. Porque Shabbat, para que sea Shabbat, no es en mi corazón. Para que sea Shabbat, es en mi entorno. Y si yo decido vivir en un barrio donde todos somos observantes de Shabbat, y uno se levanta a Michigan un día y sale con el auto en Shabbat porque se le chispoteó, o porque se enojó, o porque no quiere más, no se arruina a él, me arruina a mí también. Porque la atmósfera de un Shabbat donde no hay ningún auto en la calle es única. Yo que viví un año en Jerusalén, les puedo decir que vivir en Jerusalén y que todos respetemos Shabbat, o una gran parte de la sociedad respete Shabbat, es una diferencia enorme. Que uno pueda salir de su casa el viernes a la tarde y camine hasta su sinagoga y salude a todo el mundo que va caminando a la sinagoga, cada uno vestido de Shabbat, y en el camino te cruces y todos te digan Shabbat Shalom, y llegues a la sinagoga y después vuelvas en el ámbito de paz y te quedes reflexionando sobre las maravillosas palabras que todos los rabinos dicen todos los viernes a la noche, que son maravillosas, son perlas, no se las pierdan, y uno se queda reflexionando sobre eso. Es una experiencia que te la arruina un auto que de repente hace ruido, contamina, casi te pisa y tenés que estar preocupado. Es otro cambio. Ahora, vos no le podés imponer eso a nadie. No es que a la fuerza, es, si todos acordamos que este lugar es así, lo tenemos que ver entre todos. La comunidad judía que estaba en el desierto acordó vivir con la Torá y vivían con la Torá. Y si uno rompe eso y se pone a trabajar y altera el orden, y además incluso hasta, es como, ¿vieron cuando hay sociedades que unos pagan impuestos y otros no? ¿Conocen las sociedades así? Cuando unos pagan impuestos y otros no, hay competencia desleal. No está bien.
Entonces en Argentina nadie paga impuestos, entonces no hay problema. Pero, no, debería ser al revés. Pero en Shabbat pasa lo mismo, si acordamos todos, no puede uno cambiar eso. Entonces, por esa razón es que la Torá marca un corte y una expulsión de la vida judía de esa persona. Puesto en términos de muerte espiritual, de muerte real, cada uno llámelo como quiera, ustedes saben cómo pienso yo, la Torá no es un libro de historia, no me cuenta lo que pasó, esa persona no es más parte de esa comunidad. Bueno, acá Pato le ha puesto menos el bris, pueden hacer, el bris en ellas mismas, pueden hacer el bris a otros, pero no se lo pueden hacer ellas mismas. En realidad ya lo traen hecho. Ojo, eso podría justificar las piedras. No, bueno, por eso el final que dije no justifica las piedras. Porque Mea Shearim es un barrio dentro de una ciudad que no tiene eso como ley. Entonces uno no lo puede imponer. Pero entiendo el enojo de los que viven en Mea Shearim y le rompen los autos. No significa que esté bien que haya piedras, pero sí vivís en un barrio con ciertas restricciones. Por lo menos es un tema a tener en cuenta o a valorar. Dijiste piedra y asocié esta persona que trabajó en Shabbat, ¿cuál fue el castigo? Porque ahí viene, y acá viene la Isaacuoto, esto, pues nada que ver. Sí, lo matan. Este es el que va, de aquí, Sí. de esta para allá viene. Pero no es la única, no, hay varios que pasan por la muerte. Bueno, y por el último tema, la parashá termina con otro tema más que creo nos vincula de alguna manera con el principio. Y es la mitzvah de tzitzit. Tzitzit es algo que tenés en los costados de tu vestimenta, en los 4 extremos de las vestimentas cuadradas, que te sobresale como flequitos, tzitzit o tzitziot en plural, y que están ahí para que los veas, urreitem, ushartem, para que los veas y recuerdes. Urreitem, ushartem. Liskor, seher, iskor. Entonces, cuando termina la parashá, te están diciendo que hay algo que necesitas ver para recordar, porque cuando comenzó la parashá, por no acordarte de todo lo que Dios hizo por vos, cometiste el olvido, la distracción y la falta de condenar a un pueblo al exilio 40 años. Porque ese pueblo, como vos no recordaste las maravillas que hizo Dios y las posibilidades que tenías de lograr éxito en tu emprendimiento, los condenaste a no entrar a la tierra de Israel. Si hubieras recordado todo lo que Dios ya hizo por vos, sabrías que podría hacer mucho más. Entonces, ahí los dejo un segundo. Entonces, recordar es algo central. Y como la memoria no funciona sola, el pueblo judío nos da símbolos que nos recuerdan cosas. Para que no dependamos de algo tan frágil como la memoria, los símbolos son recordatorios. Y el pueblo judío construyó, sobre eso ahí te dejo hasta Andrés y después vos, el pueblo judío construyó símbolos para que recordemos. Entras a tu casa y ves un símbolo, mesuzá, acordate, entras a un lugar sagrado. Te levantás a la mañana, te pones símbolos, que son los tefilín, para acordarte que la Torá tiene que guiar tu camino. Te pones a comportarte en la vida, vas caminando, tenés los tzitziot que te recuerdan que tenés mitzvot para cumplir. El judaísmo es una invitación a la memoria y unos símbolos que te ayudan a que esa memoria esté presente. Andrés. Tal cual. Tal cual. No, lo que te quería decir, todo el resumen eso aparece cuando leemos después del Shema. Ese párrafo está en el Shema. Este párrafo se va al Shema. Si acordarían del Shema, recordarían de los preceptos. Bueno, quiero cerrar porque tenemos ahora una cosa y no quería terminar tan cerca de las 8. Con una idea de lo que hablamos antes para pensar, ¿no? A veces el miedo a fracasar que todos podemos tener, ese miedo a fracasar es el que te hace fracasar. Cuando vos tenés miedo que te vaya mal, probablemente te vaya mal.
Porque si tenés miedo que te vaya mal, atraes esa energía, no confías en vos, no das lo mejor de vos, estás con miedo que te paraliza, que te saca fuerzas, que te desenfoca. Ese miedo a fracasar muchas veces es algo que te puede jugar muy en contra. La voluntad de fracasar permite el éxito. La voluntad de fracasar permite el éxito. Cuando vos sabés que haces algo que puede terminar en un fracaso y tenés la voluntad de hacerlo igual, aunque traiga un fracaso, eso le abre la puerta al éxito. Porque lo que a vos te permite esa voluntad es que no te hace pensar en el fracaso, sino que te hace saber que es una opción. Ahora, para que eso funcione, ese fracaso, cuando ocurre en tu vida, tiene que ser un input de aprendizaje. Yo se los dije una vez, no me acuerdo en qué para allá, que el gran filósofo reconocido en el mundo entero como el mejor, dijo una vez, cuando jugás al fútbol hay 3 resultados posibles. Ganás, empatás o aprendés. Lo dijo, no, Gallardo. Gallardo, muñeco. Lo dijo Gallardo. No, Lo repitió. Lo repitió de Michel, pero lo dijo Gallardo. Lo repitió. Ganás, no importa qué le dijo. Ganás, empatás o aprendés. Un prócer lo dijo. Y cuando uno vive así, realmente con ese concepto, el fracaso no te da miedo. El fracaso es un instante más en tu crecimiento o es una instancia más en tu obtención del logro, que no es siempre evitable y que no debiera ser siempre evitable. Muchas veces vemos ejemplos de personas que como tardaron mucho en tener el primer fracaso, después les fue mal en la vida. Cuando viene el fracaso nadie lo quiere, pero a veces hay que valorarlo un poquito más porque ayuda mucho. Con esto termino. Hace unos años se puso muy de moda en el mundo las charlas TED. Y todos vamos a las charlas TED y en las charlas TED escuchamos el éxito de cada uno. Y cuando eso prosperó mucho, se creó una organización en el mundo contraria, que no me puedo acordar el nombre, que era exactamente la misma idea, pero que cuentes en unos minutos tu principal fracaso. Y cuando la gente comparte su fracaso, hace bien a los demás. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una persona inteligente y una persona sabia es que la persona inteligente aprende de sus errores. Y un sabio aprende de los errores de los demás también. Y no necesita que le pasen a él para que aprenda. Entonces, nada, algunas ideas de nuestra para allá. Shlach Leja, los invito al Shabbat a que la continúen disfrutando. Y les hago una invitación más que no se pueden perder, y es que el domingo 14:40, y una hora mística, el domingo les cuento por qué 14:40. 14:40, porque los vamos a cambiar, los vamos a transformar. Tenemos un espacio muy lindo en Lambrot de inteligencia artificial, de inteligencia emocional y de espiritualidad artificial. Esos son los 3 temas que vamos a hablar: inteligencia artificial, inteligencia emocional y espiritualidad artificial. De esas 3 cosas vamos a hablar el domingo con Debbie, conmigo y especialmente con Santi Bilinkis, que es un genio, que sabe un montón y que siempre se presta para estas cosas, así que va a venir el domingo. Los esperamos, la entrada es libre, gratuita, no se transmite, se graba y después se sube. Pero traten de venir, el domingo hay rico café, ricas cosas. Son las charlas OPS, muy bien, gracias André. Bueno, nos vemos el martes que viene. Gracias. Chau.